Hola con todos, saludar a los presentes en las redes. Desde aquí hacemos una irrupción en medio de este contexto que todos estamos viviendo y vamos a realizar la presentación del libro Vida Interna, autobiografía de Dora Mayer, tomo 1. Libro publicado por Heraldos Editores. Decir que este editorial independiente se constituye en el 2018 a propósito de los 100 años de los Heraldos Negros del poeta César Vallejo. Hasta la fecha se tiene 6 publicaciones y en esta oportunidad vamos a presentar el libro Vida Interna, autobiografía de Dora Mayer, como se mencionó. Indicar, desde luego, esta publicación ha sido posible gracias a los incentivos económicos del Ministerio de Cultura del Perú. En ese sentido, el principal objetivo fue establecer una plataforma editorial para publicar las obras de jóvenes pensadores, pero luego hubo la posibilidad de coordinar proyectos editoriales a nivel latinoamericano. Se han presentado las 2 primeras publicaciones en instituciones académicas y diversos espacios culturales en el Perú. Asimismo, en la Universidad Central del Ecuador y en el Fondo Cultural, el Fondo de Cultura Económica, sede Quito. Estas experiencias de Heraldos Editores son, en este corto tiempo, los ejes para que este editorial siga avanzando y promueva el pensamiento crítico en la región. La propuesta de la editorial surge de Joel Rojas, miembro del grupo de investigación Pedro Zulem, cuando era estudiante de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gracias al apoyo de Rolando Gutiérrez, autodidacta y estudioso del pensamiento peruano. Se logró formalizar esta empresa editorial. Además, en el equipo de trabajo se tiene a los especialistas Héctor Rentería, diseñador gráfico, Mabel Zarco, correctora de estilo, y Manuel Cuipa, traductor de español runasimi. En el panel de presentación tenemos a Victoria Guerrero. Hola Victoria, ¿qué tal? También está con nosotros Clara Cárdenas, Marcela Zúñiga y Joel Rojas. Sin más preámbulos, vamos a presentar a cada una de ellas. Victoria Guerrero, escritora, investigadora, académica y activista feminista, Premio Nacional de Literatura 2020 No Ficción, doctora en literatura por la Universidad de Boston y magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Publicaciones recientes, ¿no? Y la muerte no tendrá dominio, Fondo de Cultura Económica 2019. Diario de una costurera proletaria, en Máquina Purísima 2019. Berlín, esto no es Berlín, Pequeño Pato Salvaje 2019. También en un mundo de aplicaciones por parte del Fondo de Cultura Económica 2016. Un golpe de dados, novelita sentimental pequeño burguesa, Seques Editores 2016, entre otras publicaciones. Le damos pase a Victoria Guerrero. Muchas gracias. Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí y muy contenta también de que se reediten con algunos inéditos encontrados la autobiografía de Dora Mayer. Yo voy a leer un texto que parte de la educación de Dora, un poco su biografía, ¿no? Dora Mayer es un personaje apasionante y controversial. Tuvo una vida intensa y larga, vivió hasta los 91 años y entre 2 siglos. En 1992, el historiador Pablo Macera publicó 3 tomos de su autobiografía de muy difícil acceso, y recientemente se han encontrado otros originales que también forman parte de su obra autobiográfica. El profesor e investigador Joel Rojas, que está aquí, publicó en 2018 con la editorial del Congreso de la República una compilación de sus textos titulada Dora Mayer, El sol que disipa las nubes, textos esenciales. Y con ello se inició una revalorización del pensamiento de Dora Mayer, una pensadora olvidada a pesar de la gran obra política, intelectual y activista que tuvo. La historia comenzó así para mí. Mi iniciación se celebró con un almuerzo en la casa de la familia Respaldiza Chávez. El padre, José Respaldiza, profesor y antiguo militante del Partido Comunista, es amigo de don Andrés Paredes Luyo, pupilo de Dora Mayer. Empezó a estudiar inglés con ella cuando tenía 10 años y luego se convertiría en una suerte de asistente personal. José y Andrés se conocieron en la universidad, militaron en el Partido Comunista
y luego trabajaron juntos en un colegio del sindicato bancario. Allí, don Andrés le confió textos y fotos de Dora Mayer para su custodia, es decir, los originales de su autobiografía. El tiempo, el destino y la devoción por esta autora han hecho que en esta casa se vayan gestando reuniones, encuentros y amistades alrededor de ella o por ella. Mi entrañable amiga, Alionka Respaldiza, artista del bordado y maestra, cocinó ese día. Y por supuesto yo me hice invitar, por curiosa y porque no quería perderme la deliciosa comida que ella prepara. Así fue como conocí a Dora Meyer. Y ahora podemos acceder en esta edición a su autobiografía Vida Interna. Dora Meyer empieza su autobiografía afirmando: voy a escribir mi autobiografía, es decir, la voluntad de contar una vida, su vida, como una demanda de dejar un legado, la historia de su trabajo intelectual y de las condiciones materiales que la hicieron posible. Más adelante dice: ¿será vanidad o presunción escribir una autobiografía? La conciencia de narrar la vida interna me recuerda también la autorreflexión que hace la poeta Magda Portal al empezar su propia autobiografía. Las autobiografías nunca son sinceras o lo son a medias, afirma Magda. En ambas coinciden la representación de su curiosidad infantil y el énfasis en el carácter autodidacta con que se educaron. Evidentemente, Magda tuvo desde muy joven una vida pública bastante intensa en su calidad de poeta y militante del APRA, en contraposición a Dora Mayer, cuya infancia y juventud fueron casi una clausura y solo alcanzó la independencia a la muerte de su madre en 1914. Es en estos puntos, su educación y la relación con su madre, en los que centraré mi exposición. Tras haber atravesado a la edad de 5 años el estrecho de Magallanes en el barco Atalanta, que había partido en 1872 de Hamburgo, su ciudad natal, Dora, junto con su padre, Anatol Mayer, su madre, Matilde Loers, y su tía Luisa, llegó al aeropuerto del Callao, al puerto del Callao, el 14 de abril de 1873, luego de huir de la Alemania en tiempos del Imperio Prusiano, establecido allí desde 1870. En el Callao vivió en una casa finca de adobe y quincha, ubicada en la calle Ucayali, al lado de, como ella misma refiere, gratos vecinos al inicio y menos gratos posteriormente. Completado el arreglo de la casa, se inició con el proceso de su instrucción, cuyo objeto era la cultivación de su inteligencia, que inicialmente incluyó el aprendizaje de las letras del abecedario y de unos versos en alemán. Dice ella: para una chiquilla el estudio en casa no es tan divertido como en una escuela, pero dirigida con competencia tiene que resultar más sólida. La casa era el centro mismo de su educación y de su vida infantil. La madre y la tía eran las que la dirigían y pasaban muchas horas cocinando o limpiándola. La madre no se acomodaba en ningún tipo de ayuda por distintas razones. Es decir, que la educación de Dora se dio en el espacio de la vida doméstica. En sus diarios hay una necesidad constante, casi una lucha por comprender a su madre, que fue una maestra férrea con su educación, una mujer de mucho carácter, con quien se educó de manera autodidacta tanto en literatura como en arte y en música. Y cito de la autobiografía: en mi casa mi mamá era jefe. En otra, más adelante dice: mi madre era vehemente, emotiva, excitable, pasionista, impulsiva. Mi padre, hermético y medido en sus actos, nunca he sabido algo de su vida interior, nada de sus posibles recuerdos. Al mismo tiempo, resintió su aislamiento de la vida, su juego con otras muchachas y muchachos de su edad. Su vida de niña y muchacha siempre fue entre adultos, razón por la cual la tocó mucho la muerte de su amoroso padre en 1902. Y solo a la muerte de la madre en 1914 es que Dora comienza a construirse una vida propia. Muchas horas del día pasábamos en el amplio corral de la cocina, lo que no había sucedido al haber una cocinera. Allí mi madre, pelando papas, me repasaba mis lecciones. Después del almuerzo escribía yo mis deberes en una gran pizarra con ayuda de cuadernos dedicados a apuntes sobre geografía e historia y más tarde sobre literatura.
Yo no tenía afán de estudiar, pero decían que lo hacía bastante bien, bajo la férula severa de mi maestra. En relación con el aislamiento que asumió como un pesar constante y callado, según ella dice, destaca el papel de su tía como el balance de la relación más distante con la madre. La madre el conocimiento y la disciplina, la tía el afecto. Y dice, mi tía, un alma admirable de abnegación y bondad, suplía la ausencia de compañeras de mi edad, que duró hasta que tendría 11 años. Ella me explicaba la significación de las figuras que yo contemplaba en libros y revistas, me sugería el juego con las muñecas, me dirigía en los juegos de damas, dominó, carrera de caballos y naipes. A pesar de la religiosidad de la madre, no frecuentan la iglesia ni la colonia alemana. Viven para sí mismos, ajenos a la colonia alemana de Lima y el Callao. Sus padres no concurrían a la iglesia protestante luterana a la que ellos pertenecían. Por otra parte, en cuanto a sus lecciones de música, si bien al inicio no les resultaban muy agradables ni fáciles, a partir de los 15 años tocó la música de los álbumes de su mamá y su tía, popurrís de ópera, sonatas de Beethoven, nocturnos de Chopin, canciones no clásicas. En cuanto a su instrucción en dibujo, refiere que su mamá había sido paisajista y si bien no se le enseñó de modo formal, sí se le daban indicaciones para orientarla en el uso de los pinceles, en lo relativo a las matemáticas y específicamente a la aritmética, refiere que tuvo como profesor a su padre, quien se le enseñó después de que su madre le había enseñado la tabla de multiplicar. La idea del encierro resulta de cierto modo fascinante, porque hay un mundo con sus injusticias y sus satisfacciones por descubrir que ella no conoce. En sus memorias afirma que antes de los 30 años no sabía que, cito, en el mundo prevalecía la idea de que el varón fuera más que la mujer y facultado para ser el jefe en el hogar, lo que en su casa no ocurría, ya que su madre, como hemos dicho, era la jefa. A lo que Dora consideraba una maestra en general por la claridad y firmeza de sus conceptos, que poseía además una memoria cronológica, siendo como una enciclopedia para consultar fechas históricas y familiares, pero que la dominaba con su carácter y los castigos que le daba, estaban todos relacionados con la posibilidad de salir fuera de casa, como no saliera al balcón por las noches con su tía o muy pocas veces a la calle con su padre. A la muerte de su madre en 1914, heredó una pensión que había sido guardada en el exterior, ya que la guerra con Chile había mermado la economía de todos y los bancos peruanos entraron en quiebra. Al mismo tiempo, descubren un sobre documentos y cartas relativas a su nacimiento y se da cuenta que no era hija de la señora Loers. La hipótesis más precisa, según ella misma refiere, es que fuera hija de su padre con otra mujer y esa sería la razón por la cual decidieron dejar Hamburgo. En casa se hablaba el alemán y se mezclaba con inglés y palabras en francés. Fueron su tía y su padre quienes posteriormente mejoraron su español a través de lecciones. El español de la madre no era muy bueno, así que la lengua que se hablaba en casa era el alemán. Desde temprana edad, la Casa Colville en el Callao, librería en tiempos de su fundador con mucha literatura en inglés, era muy visitada por ella y presentaba en tiempos de Dora un despliegue de obras de la editorial Sopena de Buenos Aires. Funcionaba allí una institución de préstamo de novelas a cargo de la Sociedad Entre Nous, en la que cambiaban libros de autores clásicos como Dickens, perdón. Una de sus tías de Hamburgo le enviaba con regularidad puntual libros de cuentos de literatura sajona en Pascua y por su cumpleaños. Comenta que en el relato para adolescentes, Una criatura solitaria de Otilia Wildemuth, solía encontrar consuelo por observar allí situaciones parecidas a la suya, ya que se sentía muy aislada del mundo, con la que posteriormente también relacionó la novela para señoritas Natalia, una joven con un retraimiento excepcional. Además, un medio hermano de su madre siempre enviaba libros desde Liverpool, Inglaterra, y fue allí en esa biblioteca donde encontró magníficas ediciones de los dramas completos de Shakespeare, Thomson y Byron y del irlandés Thomas Moore.
Refiere que entre los 13 y los 30 años había ya leído un sinnúmero de novelas en inglés, y esto debido a que observaba el principio de educación de su madre, imbuida del siglo XIX, que era rigurosamente purista y conservadora, por lo que evitaba que Dora tuviera contacto con las literaturas alemana, Goethe y Schiller, por ejemplo, francesa y española. Añade que en su casa se leían alrededor de un lamparín por un espacio de 2 horas de forma disciplinada. Sus escritos. Entre 1885 y 88 escribió en su condición de políglota las novelas El Cosmopolita en alemán y A Life Contrast en inglés, y el poema en 12 cantos La luminosidad en la noche, sobre temas astronómicos y a partir de sus observaciones del firmamento que realizaba desde su azotea. Cuenta que gracias a los obsequios de su primo en Alemania, leyó la Ilíada y la Odisea, Beowulf y los Nibelungos, así como la filosofía de la religión de Pfleiderer, obra que la fascinó y con la que se le reveló su inclinación por la filosofía antes de estudiar la crítica de la razón pura de Kant. Luego se dio inicio a una cadena de amistades, como con Anita Larcón y Berta Heinrich, con la que se acabó el aislamiento que se expresó al principio de su vida, que ella misma afirma fue tan férreo que se podía observar en los vestidos que usaba, mandados a confeccionar por su madre a una costurera del Callao. Desentonaban completamente con el final de siglo y más aún con el siglo XX. Aquí termina de alguna forma también su aprendizaje para pasar a su escritura en diarios y revistas, así como a su activismo intelectual como directora de varios diarios, incluido el Deber Pro Indígena, que ella misma financió. Escribió numerosos artículos sobre el papel de la mujer, cuestiones de filosofía, la situación del indígena, sus derechos, así como el importante folleto La conducta del Acerro de Pasco Mining Company de 1913. Dora Mayer falleció el 7 de enero de 1959. Fue enterrada en el antiguo cementerio británico del Callao, junto con sus padres Anatole y Matilde. En su tumba, su nombre aparece debajo del de sus padres, Dora Mayer de Zulen. Así firmaría todos sus artículos desde 1920, como ella misma lo manifiesta en su escrito testimonial Zulen y yo. Testimonio de nuestro desposorio ofrecido a la humanidad, de 1925. Pereza ya es parte de otra historia. Gracias. Gracias, Victoria. Interesante tu exposición, una perspectiva biográfica muy importante y que tú lo has expuesto muy bien. Muchas gracias, Victoria. Vamos a dar pase a Clara Cárdenas. Clara Cárdenas, licenciada en Psicología Social, magíster en Salud Pública. Actualmente realiza un doctorado en Ciencias Sociales con mención en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigadora social en temas de salud en situación intercultural, en especial en poblaciones indígenas amazónicas de la cuenca del Ucayali. Su interés en el estudio de la obra indigenista de Dora Mayer se inició a la par que iniciaba su trabajo con poblaciones indígenas y a partir del trabajo en el archivo Dora Mayer del Instituto Indigenista Peruano, Dora Mayer de Zulen. Apuntes para un estudio de su vida y obra. Clara, te damos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes con todos y con todas. Agradecida por haberme convocado a esta presentación, la presentación de un libro que yo saludo con entusiasmo. No solamente porque es referido a una autora tan importante como Dora Mayer, representante del indigenismo político, sino porque es un género autobiográfico que, como lo dice Joel y luego
Muy bien, parece que Clara tiene algunos problemas con el Internet propios de estos tiempos, donde las redes y el Internet está muy saturado, Mazo, más que nada. no tiene Ahí mucha está. tradición en, ¿cómo se llama? Disculpen, creo que ha habido una desconexión. ¿Me ven ahora? Sí, sí, Clara, continúa, por favor. Sí, ya, parece que está fallando por acá. Bueno, pero siempre volveré, si me avisan. Ok. Bien, por esta, voy a centrarme en el texto. Esta autobiografía la inició cuando tenía 79 años. La comenzó en 1947 a escribir y la terminó en 1952. Nunca la vio publicada. La tituló Vida Interna. Y vaya que después de la lectura de este texto es introducirnos al mundo interno, al mundo sensible de esta autora. ¿Por qué la escribió? Lo ha explicado Victoria hace un rato. Me quedo con la última frase de su presentación. Hace alusión a para comprender y hacerme comprender. Ella dice, me he propuesto ser escrupulosamente sincera en mi relato, ni ocultando ni desfigurando lo malo y lo tonto que he hecho al lado de lo que pueda pasar por bueno e inteligente. Al registrar aquellos viejos apuntes me admiro de mí misma por lo absurdo de mis procedimientos, pero es mejor que yo misma cuente lo que hice en lugar de que lo cuente otro que lo entendería menos. Con esa advertencia ella inicia su relato. Hay dos cosas importantes que yo destaco en esta autobiografía, pero antes quisiera un poco presentar un poco la estructura interna del texto autobiográfico que la misma autora dio. Primero comenzaré con su estilo. Ella intercala aspectos de su vida con apreciaciones del contexto en que se da. A veces utiliza versos de poemas en inglés, italiano o español para enfatizar ejemplificaciones, para enfatizar apreciaciones o sentimientos. Por momentos los detalles de sus descripciones son densos, sobre todo cuando habla de la genealogía de su parentela alemana, describiendo lugares, en fin, tiene esos aspectos. Ella elaboró esta autobiografía comenzando con una descripción de su vida que empieza en 1873 y termina en 1894, hasta los 27 años. Luego hace como un alto y en los siguientes 24 capítulos habla de la Alemania de sus padres, habla del viaje de la madre a Alemania, denso por los nombres en alemán, en inglés. Y luego, a manera de esto, y realmente ella dice esto es un intermeso, vuelve a retomar a partir de 1894 su vida, hasta casi fines de 1920, es decir, hasta cerca de los 52 años. Aquí termina el primer tomo. ¿Qué aspectos son resaltantes entre muchos otros? Digo los míos, los que más me han impresionado. El texto aporta sustancialmente a la comprensión del ser humano que habita en la Dora Mayer que se conoce a través de sus escritos, en la socióloga, la articulista aguda y brillante, la luchadora por la causa indígena. Detrás de todo ese aparato público hay un ser humano y esto lo muestra la autobiografía. Ya Victoria ha hablado de lo que fue su infancia, su adolescencia.
recordando sus escritos entre los 17 y 20 años, en Cosmopolita en alemán, Life Contrast en inglés, que ella firma con el seudónimo Aroda Rein, un largo poema en alemán en honor a los que habla de los diversos pueblos rusos que cantaban al joven emperador Alejandro II. Al recordar todos estos escritos de esta etapa de su vida, donde si bien la familia vivía en el Perú, estaba más conectada con Europa al parecer. Ella dice, los califica de textos intrincados y esotéricos, de un lirismo anacrónico, diferentes a mis escritos posteriores, en donde yo estaba más en contacto con la multitud. A los 26 años ocurrió una transformación. El ansia de libertad, de rebeldía que se venían gestando desde algunos años atrás, se definen y se expresan. Tienen como escenario los meses en que estuvo lejos de la autoridad materna, a propósito del viaje de la madre a Alemania en 1894. De regreso a Lima, la madre encontró a una Dora algo diferente, con un círculo de amistades que crecía, convertida en una profesora de inglés alegre y juguetona con sus alumnos, dominada por un gran deseo de formar una familia autónoma. Ella dice, me acomodaría con cualquier buen hombre que deseara casarse conmigo. Deseaba casarme para ser dueña de mi persona, de mi hogar, tener hijitos que educar, ser amiga, más bien que súbdita de mi mamá. Nunca pudo formar la familia. Deseada tener el compañero que necesitaba. Hizo todo lo posible, transgrediendo reglas, costumbres existentes en esa época, ocasionando escándalos e incluso espantando a quienes decía amar. Todo esto lo explica en su autobiografía con una honestidad realmente conmovedora. Aunque vivió con la madre hasta que ésta murió en 1914, logró un marco de libertad y autonomía para escribir artículos periodísticos, conformar círculos selectos de intelectuales, en fin. La soledad era una constante en su vida, sobre todo cuando la madre murió y quedó completamente sola. Para 1915 ya no añoraba formar una familia ni criar hijos, se sentía tan desolada, sin compañía, que escribe, solo necesitaba un alma afín a quien cuidar y con quien sentirme acompañada. Hasta que al parecer llegó la aceptación de su forma de vida, en 1928 escribió, ya nada de la bohemia tengo, no soy inquieta ni habitualmente triste. Sé lo que busco y no vago a la aventura. Amo lo mío y no sueño con lo extraño. Recibo agradecida mi parte de dolor y mi parte de alegría. Creo en mi teoría del 50%, que es una teoría muy propia de ella, que en pocas palabras ella afirma de que en la vida hay un 50% de nada es completamente bueno ni completamente malo. Siempre hay un 50% de bueno y malo. Y ella aceptaba su 50%. El otro aspecto de esta autobiografía, que para mí me resulta muy importante, es que ofrece una mirada aguda y personal del contexto social y político del momento que vivía en el Callao, en Lima, en el Perú. Pienso que este texto contiene información rica para una aproximación historiográfica y sociológica. Por ejemplo, sus descripciones permiten que el lector pueda conocer rasgos de lo que era la vida cotidiana de una familia inmigrante. Victoria la acaba de describir. Muestra también en sus descripciones los cambios que iba experimentando el Callao conforme entraba el siglo XX. La aparición del molino humilde, el muelle Dársena, el ferrocarril central, los servicios eléctricos. Aparece también el episodio del estallido de la guerra con Chile. Describe desde la cotidianeidad lo que
sufría la población en esos momentos. Describe la escasez de pan, de carne, la lucha de las mujeres por abastecerse, los días tristes de confinamiento escuchando el tiroteo de las batallas de San Juan de Miraflores y la nube de humo que ella vio desde su azotea proveniente de chorrillos incendiándose. Ella nos dice que los años de 1881 a 1885 estaban cargados de abatimiento profundo que penetraba el ambiente general. Otro aspecto que destaca, que a mí me interesa como salubrista, destaca en el contexto que habla, ¿no? Son los aspectos relacionados a la salud pública. Ella describe la forma de proveerse el agua en las casas hasta antes del servicio domiciliario de agua potable, que en el Callao llegó en 1911. Sobre la forma en que se desechaban las aguas sucias y los desechos. Aparece para mí un personaje que, al menos yo no lo conocía, el Abrómico, que es un personaje que recogía los barriles de aguas sucias y desechos y dejaba uno limpio. Este era un servicio impuesto por el alcalde Joaquín Miró Quesada para quienes lo podían pagar. Aparecen también las enfermedades de fines de 1800, una epidemia de gripe en 1893, un brote de fiebre amarilla mientras Lima estaba ocupada por los chilenos, y cómo ella veía que los chilenos encendían fogatas de alquitrán en las esquinas para ahuyentar el mal, ¿no? La aparición de la viruela, la peste bubónica aparecida en 1903. Una de sus primeras víctimas fueron los trabajadores del molino Mil. La presencia frecuente de ratas y cucarachas en las casas. Ella relata también que en 1903, cuando estalló la epidemia de peste bubónica, el mar se salió e inundó el Callao. Y eso produjo de que muchas ratas se ahogaran y dejar las casas libres por un buen tiempo. Habla también en el contexto aspectos de la colonización de la selva en el siglo XIX. Ella misma viaja a la colonia El Perené y muestra una selva central llena de, concesionada a extranjeros, buscando el lograr fortuna con la siembra del café, algo que terminó en desilusión. Y habla también de los rumores de posibles riquezas. Cuenta que estando en la hacienda de los amigos que le invitaron, llegó el rumor de que habían encontrado petróleo, ¿no? Entonces, petróleo, café, una maravilla. Todo fue una desilusión. Habla también de la entrada del nuevo siglo, que miraban la gente con enorme expectación, ¿no? Anticipaban maravillosos adelantos. Y hablaba de una normalidad constitucional en la República, que corresponde a la República aristocrática. Habla de un presidente Manuel Candamo, seguido de Eduardo López de Romaña, y hablaba del libre pensamiento que se respiraba en esa época, ¿no? Instaurado por González Prada. El tema de la asociación proindígena es tocado en este primer volumen de las memorias de una forma muy interesante. No está la descripción detallada, ¿no? Posiblemente porque eso ya estaba en otros escritos y profusamente detallada en la revista del Deber Proindígena. Y un poco con su enfoque desde adentro de esta experiencia que le marcó la vida, más que una descripción y análisis de la labor realizada en pro de la población indígena, aparece aquí la proindígena atravesada por el recuerdo de sus emociones. Por ejemplo, ella habla de que el dedicarse a esta causa por la población indígena sometida tiene mucho que ver la vida de opresión que llevó en su casa,
ella decía, yo entiendo lo que es estar oprimido. Entonces, y el ansia de libertad. Dice, esto me ha conducido a comprender los sufrimientos de los pueblos oprimidos, a cuya causa me he dedicado. Habla también de en qué momento ella se interesó por el tema indígena. Y ella describe un hecho en 1903 que se presentó, creo yo, en su casa, el doctor Santiago Giraldo, un abogado puneño establecido en Lima, que llegó con 6 indios mensajeros de Puno. Todos eran mensajeros que venían a poner denuncias por la tiranía de los gamonales de la sierra. Venían a buscar justicia, a obtener protección. Y recuerda, ninguno de los 6 hablaba castellano. Le llamó la atención sus ropas rústicas, su poncho, sus hojotas, su actitud de sumisión. Ella dice que esto fue el principio de mi iniciación en el conocimiento de un asunto nacional que había sido ignorado hasta entonces. Si me estoy pasando, me avisan, please. Me falta poquito. También da un dato interesante. Habla de cómo se percibía el tema indígena en la época de la Asociación Proindígena. Dice que, en primer lugar, estaba totalmente focalizado en los serranos. Por ejemplo, este tema de la población indígena no apasionaba a los loretanos, y más si estos eran de clase pudiente. Tampoco era algo que era prioritario para la clase obrera. Consideraban de que formaban parte de las luchas por la redención social, pero en general la clase obrera no estaba en la órbita del tema indígena, en la órbita de su atención. Hay otros aspectos de contexto que ella presenta, ¿no? He resaltado los que más me han impresionado. Recomiendo vivamente la lectura de este libro. Nos va a permitir entender, repito, mejor a esta mujer admirable, ¿no? Admirable y adelantada a su época. Como ser humano, como mujer, como luchadora. Nos permite este texto, nos invita a hacer estudios autobiográficos que tanta falta nos hace. Espero con entusiasmo el segundo tomo que nuestros amigos de Heraldos Editores nos ofrecen y estaremos esperando. Creo que Dora Mayer, junto con otras mujeres de su época admirables, deben ser de importancia en este bicentenario. Gracias. A ti, Clara, muchas gracias por tu exposición, realmente muy ilustrativa, ese aspecto social que has tocado de Dora Mayer, ¿no? Que siempre a todos nos afecta y en su caso desde la migración, como tú ya muy bien lo has explicado, desde el aspecto socioeconómico. Muchas gracias, Clara. Y ahora vamos a dar pase a Marcela Zúñiga. Marcela Zúñiga estudia Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue ponente en el tercer Congreso de Estudiantes de Ciencias Políticas realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en Quito, Ecuador. Participó como organizadora del primer Congreso de Enfermedades Raras y Huérfanas del Ministerio de Salud y ejerció la Secretaría de Prensa del Club ONU San Marcos. Sus áreas de interés son conflictos sociales, interculturalidad, gestión cultural y políticas públicas. Te damos el pase, Marcela. Hola con todos y todas. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando Joel me dijo que presentara el libro es que, uno, me sentí totalmente inocente sobre el tema, porque dije, yo ¿cómo voy a poder hablar desde la ciencia política? Porque normalmente dentro de nuestra carrera estamos orientados más a hablar de gestión pública, de una gestión por resultados o ver algo más técnico. Pero después me di cuenta de una cosa muy interesante. Cuando yo ingresé a San Marcos, siempre tuve en claro que quería estudiar algo orientado a la interculturalidad, pero yo no conocía
ninguna escritora o investigadora mujer que sea dedicada a la interculturalidad. Entonces Joel me dice, pero ella fue la que inició la Asociación Pro Indígena. Yo, ¿ah, sí? Entonces me sorprendí y entré a este mundo, y cuando comencé a transcribir su diario, me di cuenta que había una gran dualidad entre lo que podía hacer Dora como investigadora y entre lo que era como persona. Porque cuando leen el libro, cuando leen Vida Interna, se dan cuenta de que detrás de esa mujer muy combativa, muy persistente, hay una mujer muy delicada, muy sensible a la cotidianidad. Y eso es algo bastante difícil de encontrar, ¿no? Para hacer un paralelo con la contemporaneidad, con el ahora, quiero hacer hincapié en que lo que voy a hablar es más que nada para incentivar sobre todo a las mujeres que siguen mi carrera, que sí hay investigadoras y han habido siempre investigadoras mujeres. Y Dora Meyer es una gran representante de todas nosotras que tenemos que poner en relieve, sobre todo en el Bicentenario, porque ya mujeres como Miguelina Costa, como Elvira García García, están saliendo en palestra, pero Dora no he notado eso, y me parece una gran labor de Joel y de Heraldo que saquen este tema, ¿no? Que saquen este tema en conversación. Quiero mencionar para eso que lo impresionante de que Dora se identifique con la causa indígena es que ella había nacido en Alemania. Entonces, ¿cómo es que alguien que nace en Alemania y que tiene ciertos privilegios puede llegarse a identificar con el vulnerable? Y justamente rescato mucho lo que dijo Clara, creo que me robó las palabras de la boca, ¿no? Que ella, por la misma situación que tenía de encierro, de que le prohibían hacer cosas, de que a la vez era como una princesa, pero también estaba subyugada a ciertos ideales conservadores, ella los entendía. Para ese tiempo, para contextualizar un poco, los gamonales aún seguían, había una gran rigidez alrededor de cómo se consideraba al indio, y prontamente después Mariátegui rescata mucho de lo que escribe Dora, ¿no? Y eso es algo que me llamó la atención, que la nacionalidad en ella ni su privilegio de clase logran ser un escollo para que ella se meta y entienda en cierta parte de la problemática indígena. Pero si bien no llega a ser intercultural, porque ella tiene una mirada maternal todavía en la Asociación Proindígena, es un gran avance para que, como dice Clara, estos temas se pongan en contexto nacional, ¿no? Que se discutan, que sean un problema público, como se dice dentro de mi carrera, ¿no? Esto también convierte a Dora Meyer en un actor político. Normalmente en nuestra carrera, o en lo poco que he visto, no estamos acostumbrados a identificar, al menos en Perú, como actores políticos a una mujer. Apenas está saliendo Magda Portal, por un lado, o sabemos de referentes internacionales como Rosa Luxemburgo, pero es importante tenerla ahí en cuenta porque ella es el actor político que mueve principalmente la Asociación Proindígena, la que de forma de capital y de forma ideológica es la que redacta más acerca de eso, y creo que es algo que se debe valorar bastante. En segundo lugar, algo que me llamó bastante la atención es que ella, aparte de ser extranjera y de ser con privilegio de clase, era autodidacta. Y cómo es que una mujer que ha tenido tantas limitaciones en el sentido de lo estrictos que eran con ella para pensar, logra investigar más allá, y sobre todo en una lejanía que estaba muy fuera de Lima, y eso creo que se lo atribuyen bastante a sus viajes, ¿no? A lo que ella leía. Ella primero comenzó a viajar con lo que leía y después comenzó a viajar en físico. Y esa misma curiosidad que es indispensable para una investigadora es lo más importante, ¿no? Lo que más resaltaría de ella, lo que se puede rescatar. Y lo sorprendente es que ella comienza a redactar en el comercio a partir de 1900. Ella presenta un artículo y le dicen que está muy bien y comienza a redactar y a redactar y a redactar. Y eso es bastante memorable porque normalmente a las mujeres en ese tiempo no se nos daba tribuna de redactar. Y en cambio a ella la respetaban, y eso es lo que a mí me parece muy bonito, ¿no? Eh, Creo que todos los que estamos interesados de algún modo en el tema de interculturalidad debemos de rescatar su obra, porque ella siempre no solamente aboga por los indígenas, sino también aboga por las mujeres. Por ejemplo, hay un párrafo que es del Sol que disipa las nubes, que vendría a ser de las recopilaciones de Dora Meyer, que ella menciona, ¿no? Que el derecho del sufragio nadie lo tiene que negárselo a la mujer, sino que la mujer es tan ser humano soberano como el hombre y tiene siempre el derecho, aunque no siempre tenga la libertad de hacer lo que se le antoja para su bien o su mal. Entonces, ella aunque
ustedes lean la autobiografía y vean algunos sesgos conservadores. Ella era consciente de su misma condición, de que ella elegía ser conservadora porque a la mujer se le prohibía a veces elegir entre el bien y el mal dentro de toda la sociedad peruana de ese entonces, ¿no? Que era muy rancia, muy, muy, muy inflexible, ¿no? El voto debe ser franqueado entonces a la mujer ilustrada para que haga uso de su conciencia y a la mujer inconsciente para que se ilustre. Entonces ella no solamente, en un párrafo más abajo voy a hablar de que no solamente hablaba del tema del sufragio, por ejemplo, para las personas que sabían leer o las que eran cultas, sino para las personas que también eran analfabetas, porque ella sí tenía la capacidad de discernir el bien y el mal. Y eso es lo que rescato de ella tanto en sus memorias como en sus escritos, que ella nunca despojó de la capacidad de pensar o nunca vio como menos a alguien porque no tenía la misma instrucción que ella, ¿no? Eh, y por último, para rescatar, quería hablar de lo importante que es que ella se haya rodeado de mujeres que también eran intelectuales, ¿no? Porque ella se rodeó de Miguelina Costa, de Elvira García García, de Magdi Portal, como dijeron como dijeron Victoria y Clara, ¿no? Ella no fue egoísta con su conocimiento y me satisface el hecho de haber leído a una autora así, porque aún con las limitaciones, como menciono, ella comparte el conocimiento y se encarga de difundir que las mujeres tenemos un gran bastión de conocimientos para repartir a todos y todas, ¿no? Ella participó en el Congreso Femenino de Mujeres, en el Encuentro Femenino de Mujeres, y eso fue bastante importante, a pesar de que ella en cierta parte cuando cuando vivía con su mamá se sintió limitada, ¿no? Porque ella muy bien dice en sus memorias que después de que fallece su madre puede ser totalmente libre. Y ahí comienza a hacer el activismo de forma muchísimo más radical, ¿no? Eh, lo que también me sorprendió y también mencionó Clara es cómo ella describe la asociación proindígena. Y ella, cuando redacta, me hace recordar mucho a El amor en los tiempos del cólera, una parte donde es descriptivo, donde es muy histórico, ¿no? Donde tú te puedes imaginar, gracias a su prosa, cómo es que pasaban las cosas dentro de ese tiempo. Por ejemplo, cuando habla de María de Ignacio Prado, cuando habla del carisma de Nicolás de Piérola, y eso es muy prodigioso en una escritora, sobre todo cuando es una autobiografía, que normalmente no se tienden a leer tanto como las novelas o como los poemas, ¿no? Eh, Creo que es importante revalorarla porque es una mujer muy valiente y muy perseverante y eso no se veía normalmente dentro del ámbito intelectual, más aún en ese tiempo, ¿no? Hay que revalorarla por ser una mujer que se atrevió a hablar, que nunca tuvo medias tintas y que sobre todo siempre abogó por la defensa del quien estaba indefenso, del vulnerable. Y eso es lo que yo rescato y pues nada. Nada más, ¿no? Me gustaría, para concluir, recomendar mucho el libro y agradecer a Joel sobre todo por la oportunidad de darme a hablar, ¿no? En esta tribuna. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, muchas gracias Marcela por tu intervención, muy vivaz y de repente, claro, desde la igualdad de inteligencias, desde esa sensibilidad respecto a los otros, muy importante tu participación. Muy bien, vamos a dar pase para terminar también con el editor del libro, Joel Rojas, magíster en Filosofía y Pensamiento Social por Flaxo Ecuador y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pertenece al grupo de investigación Pedro Zulen y al grupo de Ontología Política, ambos de la misma casa de estudios. También al Comité Consultivo de la Cátedra José Carlos Mariátegui y a la Sociedad Peruana de Filosofía. Te escuchamos, Joel. Muchas gracias. Primero agradecer a Victoria, a Clara, Marcela, por sus comentarios. Yo creo que ya no voy a agregar mucho. Han tocado puntos específicos de la autobiografía de Dora Mayer y que el público pueda conocer desde esta presentación de hoy, y que pueda comprar el libro. Yo, mi intervención de ahora va a consistir acerca del manuscrito, ¿no? Quiero explicar un poco cómo así se encontró algunos capítulos inéditos del manuscrito. También voy a escribir acerca de la edición de 1992, la edición de
del Seminario de Historia Rural Andina, que estaba a cargo de Pablo Macera, porque ellos fueron los que hicieron la primera edición de esta autobiografía, ellos lo llamaron Memorias. Voy a describir también eso para ver algunas comparaciones y qué es lo que se hizo en esta edición de Heraldos Editores. También quiero, antes de iniciar, quiero mencionar que estas investigaciones que realizo es en el marco de una investigación mayor acerca del pensamiento crítico peruano, y creo que la labor y la actividad escritural, política, social de las mujeres es muy importante. Y justamente varios capítulos de esta investigación mayor que tengo del pensamiento crítico peruano se ubica Dora Mayer. Y por eso mi interés en investigar, ahondar en algunas cuestiones inéditas de Dora Mayer. Primero entonces quiero explicar acerca de la estructura del manuscrito original. Y ya previamente Victoria había comentado acerca de Andrés Paredes Luyo y José Respaldiza. Bueno, gracias a su amistad de ellos, porque en aquella época, estoy hablando del 2017, 2018, yo estaba terminando la edición de una compilación de la obra de Dora Mayer que salió gracias al Fondo Editorial del Congreso, y que esa primera investigación me permitió conocer a estos dos personajes muy importantes y que ellos me comentaron acerca de la autobiografía. Ya sabíamos que en la edición de 1992, editado por Pablo Macera, ya teníamos una primera edición de esta autobiografía, pero sucede que en estas reuniones en la casa de la familia Respaldiza, que eran todos los sábados a la que íbamos, Andrés Paredes Luyo traía consigo material inédito de Dora Mayer y que había resguardado desde muchas décadas atrás. Pues como ya había comentado Victoria, Andrés Paredes Luyo era el alumno de Dora Mayer. Y dentro de todo ese material inédito de su archivo personal, el que le había dejado Dora Mayer, encontramos dos capítulos o dos partes inéditos de la autobiografía. ¿Mm? Ustedes pueden ver ahí en la imagen de la diapositiva la tercera parte llamada La Obra del Destino, y bueno, eso es la letra de puño de Dora Mayer, ¿no? Que ha sido digitalizado por la Biblioteca Central Pedro Zulem de la Universidad de San Marcos el año pasado, ¿no? Y cualquier persona que quiere acceder al manuscrito original y puede entrar a la biblioteca. Y bueno, entonces, a partir de eso, pude juntar todo el material de la edición de 1992 de Pablo Macera. También reuní esos dos capítulos inéditos cedidos por Andrés Paredes Luyo, y me di cuenta que entonces que había una estructura del manuscrito original de Dora Mayer, ¿no? Y que no encontrábamos en la edición de 1992 de Pablo Macera. Ustedes pueden ver entonces que esa estructura original consta de 6 partes, ¿no? Primero tenemos del Amalcigo a la Alameda, cuya fecha referencial más o menos que retrata a Dora Mayer es entre 1873 a 1894. Después tenemos la segunda parte, que es la Alemania de mis padres. Tercera parte, La Obra del Destino, cuya fecha referencial es de 1894 a 1914. También tenemos la cuarta parte, Un largo suspiro por el camino solitario, hasta hay un error, no es el saqueo al Callao, es el regreso al Callao. Luego tenemos la quinta parte, La vida partida en dos, cuya fecha referencial es de 1931 hasta 1952, que termina ahí la historia contada por Dora Mayer. Luego tenemos, por último, la sexta parte, que son recuerdos periodísticos. Entonces, eso es la estructura original de cómo yo reconstruí a partir de todo este material que nos había cedido el maestro Andrés Paredes Luyo. Bueno, y en la edición del Seminario de Historia Rural Andina de 1992, editado por Pablo Macera, entonces vemos que lo publicaron en 3 volúmenes. El primer volumen consistía en la primera parte,
ya que hemos visto anteriormente, ¿no? En el volumen 2, lo que hicieron en esta edición es juntar los últimos capítulos de la primera parte junto a la segunda parte de la Alemania de mis padres. Yo no sé ahí cuál fue el criterio de poder hacer eso, y tampoco lo indica Pablo Macera en esa nota de la edición de 1992. Y en el volumen 3 encontramos la quinta parte y la sexta parte, ¿no? Uno de los detalles es que Pablo Macera pone como título a esta edición de esta autobiografía, lo pone como título Memorias. Y yo creo que ahí no era adecuado nombrar de ese modo las memorias, porque creo que el nombre más bien que nosotros hemos encontrado y que está justamente al inicio de la autobiografía era Vida Interna. Y justamente es que no se trata esta autobiografía tan solo de memorias o recuerdos, sino que justamente estas memorias, estos recuerdos están muy ligados a las vivencias de Dora Mayer. Y justamente por eso digo que el nombre exacto y que Dora Mayer lo había puesto era Vida Interna, y en esta edición que nosotros estamos ahora publicando, hemos respetado ese nombre de la autografía como Vida Interna, ¿no? Eh, Ahora, también otro detalle de esta edición es que cuando reunimos todo el material original de los manuscritos, no ubicamos, por ejemplo, la quinta parte y la sexta parte de los manuscritos. No sabemos qué ha pasado con esas partes, pero lo importante es que ya se había publicado en esta primera edición. Tan solo lo que nosotros ahora hemos realizado en la edición de... Parece que se ha colgado. Bueno, en la edición que ahora hemos realizado con Heraldo de Editores, entonces lo que hemos, en primer lugar, hemos reconstruido todas esas 6 partes y hemos tomado la decisión de dividirlo en 2 tomos, ¿no? Ustedes pueden ver que el primer tomo consta de 3 partes y el tomo 2 también de 3 partes. Pero, ¿cuál es la novedad de esta edición? Como ya había mencionado anteriormente, habíamos encontrado 2 partes inéditas. Justamente esas partes inéditas es la que termina en el tomo 1, que es la obra del destino, cuya fecha es entre 1894 y 1914. Y ustedes cuando, los que ya han leído la edición de 1992, seguro que han encontrado un vacío entre el volumen 1 al volumen 3, porque va desde 1873 hasta 1894, y de ahí pasa a 1931 en el volumen 3. Entonces, y uno se preguntaba, ¿qué pasó en el caso de esta edición? O quizás uno decía que Dora Mayer no le interesó escribir acerca de esas décadas importantes del siglo XX, pero no era que no la había escrito, sino que eh, Andrés Paredes Luyo lo tenía dentro de su archivo personal. ¿Y por qué es muy importante esas partes inéditas? Porque justamente retrata las 3 primeras décadas de inicios del siglo XX. Y es una década que tiene una importancia en el ámbito político, porque ahí podemos encontrar nosotros eh, las organizaciones sindicales, que también ahí tiene como figura a Miguelina Costa Cárdenas. También podemos encontrar ya ahí descripción sobre la asociación proindígena, los problemas también internos en la proindígena. Podemos encontrar también acerca del periodo de Augusto B. Leguía, la caída de Augusto B. Leguía, y también sobre Luis Sánchez Cerro, porque ya sabemos que también Dora Mayer tenía y apostaba
por el gobierno de Sánchez Cerro, una vez que cuando Augusto B. Leguía había terminado su gobierno, ¿no? A partir del golpe realizado por Sánchez Cerro. Tirso Molinari lo llama eso, pues, el lado oscuro de Dora Mayer, puesto que menciona que Dora Mayer, en cierto modo, estaba muy apegado a ideas fascistas, pero no era tanto así, porque más bien la idea de Dora Mayer era eh, ver en Sánchez Cerro más bien la apuesta popular, ¿no? Popular en aquella época y también el apoyo a los indígenas que tenía Sánchez Cerro en sus primeros años de gobierno. Entonces, todo eso, lo que estoy mencionando, podemos encontrarlo en esta tercera parte, que está en el tomo 1, y en el tomo 2, en la cuarta parte, ¿no? Que son, digamos, 3 décadas muy importantes a nivel político. Y bueno, entonces en eso ha consistido esta investigación que he realizado. He reconstruido entonces todo el manuscrito original y que me ha permitido entonces también visibilizar personajes que no estaba en la primera edición de 1992. Uno de los puntos ahí que podemos encontrar en estas partes inéditas es acerca de la Asociación Pro Indígena. Ahí va a mencionar cómo se ha constituido en 1999 y acerca también de estos personajes, Pedro Zule y Joaquín Capello, que son los fundadores junto a Dora Mayer de la Asociación Pro Indígena. Va a dar algunos detalles, ya Clara también ha mencionado algunas cuestiones sobre la Asociación Pro Indígena, y que también yo creo que ahora todavía no está agotado el tema de la Asociación Pro Indígena. Aún tenemos mucho material en la Biblioteca Nacional del Perú para investigar. Y tan solo tenemos una mirada del indigenismo a partir de Mariátegui. Yo creo que tenemos que volver a revisar la Asociación Pro Indígena, porque incluso se menciona que Pedro Zule ya sienta las bases del socialismo, ¿no? Ya vemos que el problema del indígena también es un problema económico y que ya está en los escritos de Pedro Zule. El historiador Wilfredo Capsuli eso lo menciona en su investigación. Entonces, y hay que ahondar un poco más para ver también la perspectiva de Joaquín Capello y de varios delegados de la Asociación Proindígena, porque la Asociación Proindígena tuvo numerosos delegados a nivel nacional y las cartas lo tenemos en la Biblioteca Nacional del Perú y todavía falta hacer mucho trabajo de investigación. También podemos encontrar en estos capítulos inéditos las figuras de José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Augusto B. Leguía, Luis Sánchez Cerro. Y también es que vamos a encontrar la figura de las mujeres en el Perú, ¿no? Tenemos a Elvira García García, que era una gran educadora, se va a mencionar en muchos pasajes de la autobiografía, también se va a mencionar acerca de algunos problemas que tuvo con Miguelina Acosta Cárdenas. También tenemos ahí a ella que participó activamente de las organizaciones sindicales. Y estamos hablando de las organizaciones sindicales de las primeras décadas del siglo XX que estaban liderados por los anarquistas, ¿no? Luego ya va a venir José Carlos Mariátegui, va a ser una disputa de las organizaciones sindicales, y bueno, va a hegemonizar las organizaciones sindicales ya en el proyecto socialista de José Carlos Mariátegui. Pero Miguelina Acosta Cárdenas está participando antes de este proceso Mariátegui en las organizaciones sindicales y que también nos ha ahondado mucho y debemos también investigar para también ver que hay una presencia muy importante en estas organizaciones sindicales de las mujeres y que eran líderes. Pues una de ellas es Miguelina Acosta Cárdenas. También en la autobiografía vamos a encontrar a Mercedes Galera de Parks. Ella es, incluso yo que vengo de la filosofía, ella fue fundadora de la Sociedad Peruana de Filosofía en la década de los 40. Ella había tenido una formación filosófica, se dedicó a la crítica de arte y a la estética. Una de las cosas muy relevantes de su
de su actividad fue tener una crítica al indigenismo y al indigenismo de José Sabogal, ¿no? Ahí es una cuestión todavía que no se ha investigado y es muy importante para ver cómo había también una disputa teórica a nivel del arte, ¿no? Ahí tenemos a Mercedes Galler de Pars, que también ella fue presidenta del Consejo Nacional de Mujeres del Perú, fundada en 1923, que fue una organización que reunió a todas esas pequeñas organizaciones feministas a nivel nacional, ¿no? También tenemos ahí en la autobiografía, se menciona la labor de María Jesús Alvarado. Entonces, yo creo que esta autobiografía, como también han mencionado ya eh, Victoria, Clara y Marcela, nos van a permitir reconstruir la historia del Perú, ver también esas propuestas que tenían tanto los intelectuales y políticos varones, pero también las mujeres. Así que esta es una gran contribución realizada por Dora Mayer y que ha dado a luz todavía después de muchas décadas, tenemos ya completa entonces la autografía de Dora Mayer recién en el 2021. Quiero invitar a todas las personas que ahorita están conectadas a esta presentación que pueden visitar la editorial. Ya Solanza hizo una breve presentación acerca de esta editorial independiente y que pueden encontrar diferentes libros de nuestro catálogo, ¿no? Y ahí tenemos el libro de ahora último de Dora Mayer, también tenemos el libro de Montiel, esta recopilación que es una investigación también que he realizado sobre Miguelina, sus escritos selectos, y también un libro acerca de Mariátegui y de Segunda Montoya Bonilla. Entonces, están invitados, pueden entrar a la página www.heraldoseditores.com, poder conocer el catálogo y poder adquirir estas publicaciones. Muchas gracias. Muy bien, Joel, muchas gracias. Muy bien, agradecemos a todos los seguidores de Heraldos Editores por habernos acompañado en esta presentación virtual del libro Vida Interna, autobiografía de Dora Mayer, a pesar de nuestro contexto, ¿no? Como ya indicó Joel, esta publicación pueden adquirirla virtualmente a través de la página web y desde luego se cuenta con servicio a domicilio. Muchas gracias y buenas noches a todos.